Buenas tardes a todos, a los que están conectados también con nosotros. Buenas tardes. Siguiendo nuestra actividad académica, el servicio de anestesiología, encabezado por el doctor Portela, y las reuniones interdepartamentales que tenemos con las sedes de anestesia en los diferentes lugares que hay, ahora con el grupo de Ángeles Health System. Hemos unido las sesiones para también no acumular las diferentes presentaciones. Esta ocasión pues se había ido retrasando, pero vamos a hacer nuestra sesión interdepartamental del Departamento de Anestesia. En esta ocasión el tema es los cuidados paliativos y sus implicaciones. Se ha invitado a un par de doctoras expertas en esto, la doctora Gabriela González Sánchez, que quiero hacer la connotación que en el críptico que mandamos no decía que es especialista en anestesia regional, pero ella es anestesióloga, anestesia regional y medicina del dolor y cuidados paliativos. Así como también Rocío ya es una muy conocida aquí en nuestro hospital, también es anestesióloga, anestesia regional y medicina del dolor y cuidados paliativos. Ellos nos van a hacer el favor de hacernos esta presentación. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y en el momento que ustedes quieran comenzar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar. Yo soy la doctora Rocío Alcántara y posteriormente, pues como dijo el doctor, va a seguir la doctora Gabriela. Y para empezar, bueno, pues muchas gracias por la invitación, por haber venido, por tomarse un tiempo. Esta no es una plática porque, casi nadie le gusta hablar de cuidados paliativos porque nos pone en perspectiva algo que nos puede llegar a pasar, que no estamos acostumbrados a hablar, que es acerca de la muerte. Creemos que tenemos como todo el tiempo del mundo, que hacemos planes y pues la vida obviamente pues nos puede cambiar de un día para otro. Entonces, pues esto obviamente hay que tenerlo siempre en perspectiva y que si no también nos puede pasar que alguno de nuestros familiares también toque darle cuidados paliativos o cuidados de soporte. No son pláticas que de repente uno quiera como tener, de repente como que se puede ser un poco pesadas precisamente porque hay muchos tabús al respecto. La especialidad de medicina de dolor y cuidados paliativos empezó más o menos en México en 1980, justo cuando empezó medicina crítica, que pues también es conocida como terapia intensiva. Y todos los hospitales actualmente, o ya casi todos, tienen unidades de terapia intensiva y no se cuenta con unidades de cuidados paliativos o de medicina del dolor. Entonces, esto nos habla de las limitaciones que hay en este país. Ahorita vamos a hablar un poco de las estadísticas, de cómo sí ha ido creciendo, sí se le ha ido metiendo, cada vez se habla más de esto, pero también es como parte de la resistencia que se tiene desde hablar del tema. Entonces, pues vamos a empezar. Como introducción, pues a nivel global, para el 2011, 29 millones de personas murieron de enfermedades requiriendo cuidados paliativos. El número estimado de personas que requirieron al final de la vida fue de 20 millones, de los cuales 94% eran adultos y 25% pacientes entre 15 y 59 años y 6% niños. El género predominantemente, pues mitad y mitad, obviamente, y los cuidados paliativos son una parte esencial del cuidado oncológico. En muchos países, sobre todo en Estados Unidos, el oncólogo sí se puede llegar a encargar de los cuidados paliativos. En México, por ejemplo, hay que hacer anestesiología, posteriormente hay que hacer el posgrado de medicina del dolor y cuidados paliativos. Hay hospitales donde sí lo tienen conjunto y hay hospitales donde, por ejemplo, el INCAN tiene un año de cuidados paliativos y si quieres hacer dolor tienes que hacer otro año. El 20 de noviembre también lo tiene separado, entonces esto pues obviamente va limitando porque si a lo mejor escoges medicina del dolor en algún hospital, tienes que volver a aplicar para hacer otro año de cuidados paliativos. Entonces, pues estos son limitaciones. En nutrición, que es de donde nosotras somos egresadas, afortunadamente sí se tiene esta opción que están los dos en uno solo, pero pues obviamente esto va limitando el acceso de que pues tienes que hacer primero una especialidad, después un posgrado, a lo mejor dependiendo del hospital que escojas, pues es otro posgrado, entonces pues difícilmente. Pero muchos internistas pueden hacer cuidados paliativos, a lo mejor en Estados Unidos. Ahorita se está pensando abrir
Está como una opción de abrirlo como entrada directa, como una especialidad, pero todavía no hay nada concreto y hasta la fecha sigue siendo después de anestesiología. Anualmente, 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos y el 78% de ellas viven en países de ingreso bajo o ingreso mediano. Y esto pasa mucho. En los hospitales sí hay, inclusive en Puebla, por ejemplo, a mí me ha tocado pacientes que están afiliados a Salubridad o al ISSSTE, y algunos hospitales sí cuentan con la unidad, pero no los mandan. Oncología hay un momento donde si les da la noticia, les dice, usted ya no es candidato a otra línea de tratamiento y se va a quedar con tramadol. A lo mejor un paciente con cáncer, que obviamente pues el tramadol no le va a hacer mucho, a lo mejor al principio muy poco, pero difícilmente va a llegar pues, como les diré, como completar los requerimientos que puedan llegar a tener en cuanto a necesidades de medicamentos. Y en cuidados paliativos no es solo medicamentos, la verdad es que muchos, obviamente, pues influye, sí, los medicamentos para síntomas, pero también va muy acompañado de terapia cognitivo-conductual, mindfulness y otras estrategias que nos van a ayudar a permitir y crecer en este aspecto. Solo un 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben, y esto pues es una cifra muy triste, porque cada vez va a ir aumentando, obviamente, pues conforme va aumentando la esperanza de vida, estas cifras van a ir aumentando más. Entonces, cada vez va a haber más gente que necesite y que no tenga este acceso. Y la falta de formación y de concientización sobre los cuidados paliativos por parte de los profesionales de salud, es decir, nosotros, pues obviamente es un obstáculo para los programas de mejoramiento de acceso a estos cuidados. Vamos a hablar de lo que es una enfermedad terminal. En la situación de enfermedad terminal concurre una serie de características que son importantes no solo para definirla, sino también para establecer adecuadamente un tratamiento. Es decir, tiene que cumplir con ciertos criterios. El criterio número 1, pues, es que sea una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Si no tiene estas características, no podemos dar cuidados paliativos. Y esto es importante porque cuando empezó la pandemia, se hizo como el boom, ¿no? El COVID, pacientes que necesitan cuidados paliativos. Y la verdad es que COVID actualmente pues es una enfermedad con tratamiento que se puede curar, que si se da a tiempo, ventilación y todos los manejos que ya sabemos, no entra dentro de este rubro. Entonces es muy importante separar y catalogar qué enfermedades sí entran para cuidados paliativos y cuáles no. El segundo es la falta de posibilidad razonable de respuesta al tratamiento específico, presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes, y obviamente pues va a tener un gran impacto emocional en el paciente, la familia y el equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. Y el pronóstico de vida, en teoría, es inferior a 6 meses, pero hay pacientes que están en cuidados paliativos y van a durar mucho más de esto, pero para fines prácticos vamos a ponerlo así. La definición de la OMS dice que el cuidado paliativo es el enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y del alivio. Esto pues obviamente es por identificación temprana, impecable de la evaluación, el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Como les decía, no es nada más dar pastillas, nosotros podemos llegar y afrontar tanto para la familia como para el paciente, ayudarlo a todos estos síntomas que pueda llegar a tener. Pues nos proporciona los cuidados paliativos alivio del dolor y otros síntomas que nos producen sufrimiento en el paciente que lo requieren, promociona la vida y considera la muerte como un proceso natural. Y este punto que sigue es muy importante. Nosotros en cuidados paliativos no nos proponemos acelerar el proceso ni tampoco retrasarlo. Inclusive va a haber infecciones, por ejemplo, si un paciente con demencia que ya no tiene mayor funcionalidad y de repente tiene una infección de vías urinarias, y entonces llega el momento en que dicen, ¿le damos antibióticos o no le damos antibióticos? Si va a mejorar en algo, si todavía tiene mucha expectativa de vida, pues sí se puede dar, pero si no, al contrario, este evento, a lo mejor una neumonía, va a ser lo mejor que le pueda pasar al paciente. Entonces, nosotros no tenemos que dar ni adelantar ni retrasar. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta para los cuidados paliativos. Vamos a integrar los aspectos psicosociales y espirituales en los cuidados del paciente
porque como les decía, no es nada más como tiene dolor, sino abarcamos muchos síntomas que vamos a estar considerando en cada paciente que ahorita vamos a ir viendo. Los cuidados paliativos tienen en cuenta el soporte y los recursos necesarios para ayudar a los pacientes a vivir de la manera más activa y posible hasta su muerte. Ofrecen el apoyo a los familiares y a los allegados durante la enfermedad y durante el duelo y mejora la calidad de vida del paciente. Es decir, nosotros para eso estamos. Cuando el oncólogo le dice al paciente, ya no hay línea de tratamiento para usted, nosotros hasta aquí llegamos, ahí es donde nosotros entramos y todavía hay mucho que hacer. Entonces, nosotros a partir de ahí o desde que están en quimioterapia, muchas veces como soporte, los vamos acompañando y vamos siguiéndolos porque todavía hay mucho que hacer. Vamos a cuidar el dolor, vamos a cuidar que no tengan náusea, vamos a evitar que tenga, pues obviamente muchas situaciones, estreñimiento, insomnio, la ansiedad, toda la depresión que pueda llegar a pasar a alguien que está cursando pues en la última etapa de su vida. Entonces, todo esto incluye los cuidados paliativos y se aplican desde fases tempranas de la enfermedad junto con otras terapias dirigidas para prolongar la vida. La estimación del uso de cuidados paliativos para el 2040, como pueden ver, pues va aumentando muy exponencialmente y esto pues era lo que les decía, si nosotros ahorita sabemos que menos del 14% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos lo tienen, pues obviamente hay que abarcar más de esto. Se necesita hablar mucho más. Las enfermedades que requieren cuidados paliativos no nada más son pacientes con cáncer, que muchas veces se puede interpretar así. Los cuidados paliativos pues, sí incluyen el cáncer, que es el 34%, pero también influyen enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, que tienen mucha disnea, que sienten que se ahogan, ahí es donde nosotros entramos, pacientes con insuficiencia renal, donde también tienen este tipo de problemas, tienen mucho dolor, las hemodiálisis pues obviamente son cada vez más y más desgastantes. También nosotros podemos llegar, enfermedades respiratorias crónicas, pacientes con EPOC, nosotros aquí también nosotros entramos, sobre todo en pacientes con disnea severa, pacientes con VIH y con SIDA que pueden hacer neuropatías, sobre todo por los tratamientos y por la enfermedad, y pacientes con diabetes, pues como les decía, pero también entran enfermedades como demencia, Alzheimer, enfermedad de Huntington y aparte también esclerosis múltiple, esclerodermia, en fin, hay muchas enfermedades que pueden ir avanzando y que no obviamente pues van a mejorar a pesar del tratamiento, esclerosis lateral amiotrófica, entonces pues todos estos pacientes los vamos a cuidar como soporte. Los cuidados paliativos en América, pues obviamente están distribuidos de acuerdo a la raza, da más o se atienden más personas con, de raza caucásica, españoles, asiáticos, etcétera. Entonces nosotros podemos ver que de acuerdo al país, por ejemplo, yo tengo un hermano en Japón y allá es cuidados paliativos a todos, o sea, cualquier paciente que lo necesite automáticamente pasa al departamento a su consulta y aquí pues la verdad es que no, son pocos los hospitales que tienen las unidades de cuidados paliativos, ya ni digan dolor, que todavía es como más fácil entre comillas, que no todos los tienen, pero de cuidados paliativos pues es mucho más difícil obviamente. Y como les decía, otro gráfica de grupo de enfermedades, aquí podemos ver que pareciera que uno se imagina que cáncer sería como lo más común, pero no, la verdad es que cardiovasculares, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, tuberculosis resistente a medicamentos, EPOC, diabetes, VIH, pacientes con cirrosis, y esto cada vez es más común. Actualmente, pues ya saben que pacientes con sobrepeso que hicieron esteatosis hepática y que pueden desarrollar cirrosis hepática por esto, pues esto ya está siendo cada vez más común. Entonces, no solamente es cuidados paliativos y pensar en cáncer. Los grupos de edad, como les decía, pues también hay pacientes pediátricos que necesitan, y esto es todavía más difícil porque, a ver, para hacer dolor y paliativos pediátricos, tuviste que haber hecho anestesiología, de medicina del dolor y cuidados paliativos, y luego hay otra sub de pediatría. Entonces, en México sí hay, yo conozco una doctora que es la doctora Jenny, pero pues también está la jefa del INP, pero
En Puebla no hay ninguno, por ejemplo. Y justo pues a nosotros, Paco Garzón, que también es egresado de aquí, que también hizo dolor, platico mucho con él y platicamos y le digo, pues es que me llegó un niño, pues toca, o sea, va, ¿no? Porque pues no hay quien y entonces te toca ponerte a estudiar, pero son cosas y son realidades que se tienen en el país. El tipo de paciente, dependiendo, es como lo vamos a ver. Cuando un paciente, por ejemplo, con cáncer, tiene todavía línea de tratamiento, pero tiene muchos síntomas, por ejemplo, tiene mucho dolor, está haciendo muchas náuseas por la quimioterapia, está haciendo con neuropatía por la quimioterapia, primero se tiene que valorar con el oncólogo hasta qué punto se puede llegar a reducir la dosis o se puede cambiar de línea de tratamiento, pero ahí, por ejemplo, que todavía tiene líneas de tratamiento, se llama como un soporte sintomático. Y un paciente que ya no tiene línea de tratamiento, ya va a pasar a cuidados paliativos. En cuanto a la enfermedad, se habla de 3 tipos de enfermedades. La primera, pues, es una discapacidad progresiva. La muerte puede ser en un periodo de semanas o algunos meses, algo mejor un tumor sólido, que es lo más frecuente, y explicando la muerte en el 20% más o menos de los pacientes aproximadamente con edad de 65 años. El segundo tipo es un deterioro lento con exacerbaciones que puede presentar una muerte súbita, una falla orgánica, ya sea de pulmón, riñón o corazón, y esto pues nos explica el 25% de las muertes en pacientes mayores de 65 años. Y el tercer escenario es un periodo prolongado con deterioro lento, con empeoramiento de la capacidad del autocuidado, pacientes que ya no se pueden bañar solos, pacientes que ya no se pueden llevar el tenedor solos a la boca, muerte pues a menudo de una enfermedad impredecible, donde la condición subyacente es típicamente una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, como puede ser la demencia. Y esto pues es explicado en el 40% de los pacientes. Para ver un paciente de cuidados paliativos, nosotros tenemos que hacer una evaluación integral. Primero hay que hacer una evaluación clínica completa de todas sus enfermedades. Pacientes que tienen hiper o hipotiroidismo, a lo mejor ahí sí vamos a considerar, no a lo mejor en esos pacientes sí sigue el tratamiento, pero a lo mejor en otra enfermedad ya más avanzada, si tiene 8 o 9 medicinas, nosotros podemos empezar a quitar medicamentos. Tenemos que saber el padecimiento actual, la historia y la progresión de la enfermedad, el uso de herramientas para detección de síntomas, dependiendo de la intensidad y la frecuencia. Para esto nosotros usamos el ESAS, que es el Sistema de Evaluación de Síntomas de Edmonton, que fue creado por el doctor Bruera, y la evaluación por el equipo interdisciplinario. Aquí usamos escalas como CAM, el Minimental, el PPS, PPI y el PAP-score. Entonces, ¿quién es responsable de los cuidados paliativos? Uno podría pensar, pues, el paliativista, pero la verdad es que no, la verdad es que es un equipo interdisciplinario. Entonces, primero, pues, tenemos voluntarios que pueden ser desde familiares, los médicos, hay personas que obviamente les causa mucha ansiedad saber que van a morir y en este momento existe la posibilidad de que se puedan acercar más a lo espiritual, lo cual también es válido, que no necesariamente lo espiritual significa que es religioso, entonces hay que separar. Trabajadores sociales, enfermería, fisioterapeutas y doctores. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros podemos tener pacientes a lo mejor con un cáncer hemato-oncológico, donde sí van a seguir valorados por el doctor y principalmente, pues también y más seguido por nosotros. Esta es una escala que se llama Palliative Prognostic Index, que es mejor conocida como PPI, donde nosotros podemos usar calculadoras dependiendo los síntomas del paciente. Entonces, aquí nosotros vemos el funcionamiento que puedan llegar a tener, la ingesta oral, si está severamente reducida, moderadamente reducida, si está normal, si el paciente tiene edema, si está presente o ausente, si tiene disnea al reposo, presente o ausente, y si tiene delirio. Ay. La siguiente escala es el PAP score. En esta nosotros también vemos disnea, anorexia, Karnofsky, la sobrevida a semanas, el recuento de leucocitos y de linfocitos. Y me faltó uno. Y nosotros hacemos la sumatoria de todas estas y nos va a dar una sobrevida por semanas, entonces, o meses, dependiendo cómo esté la funcionalidad del paciente. Entonces, si ustedes
preguntan, ¿cómo saben cuánto va a vivir un paciente o cómo le hacen para calcular? Pues no tenemos una bola de cristal, eso es un hecho. Los síntomas pueden cambiar, sí, súbito, pero generalmente van de manera progresiva, y los que nosotros también vamos valorando mucho es justo con el Mini-Mental. En el Mini-Mental es un examen que nosotros, cada que el paciente llega, nosotros le preguntamos en qué día estamos, en qué semana estamos, en qué piso del hospital estamos. Si usted me dice yo le voy a decir 3 palabras y usted me las tiene que recordar, recuérdelas, y luego le haces exámenes de cálculo, le dices, tiene 30 pesos, si le restas 30, ¿cuánto te quedan? Si le restas 30, ¿cuánto te quedan? Si le restas 30, ¿cuánto te quedan? Y posteriormente esas le dices, repítame las 3 palabras que le dije. Muchos pacientes sí se acuerdan, hay otros que no. Hay otros también de coordinación donde tienen que hacer un dibujo, pero todo esto es para medir el nivel de cognición que va teniendo el paciente. Pacientes a lo mejor con EPOC no lo van a llegar a deteriorarse tanto, pero a lo mejor pacientes con metástasis cerebrales, pues obviamente aquí uno es donde se va a dar cuenta del deterioro progresivo. De hecho, la doctora Lara, que es la jefa de paliativos y medicina del dolor, una de sus tesis fue precisamente eso, empezar a medir el Mini-Mental en pacientes, y obviamente se vio que entre más se deterioraba, de 2 a 3 semanas ya fallecía el paciente. Entonces son escalas pronósticas que nos permiten valorar todo esto y pues obviamente ir midiendo cómo va el paciente en cuanto a funcionalidad, en cuanto a deterioro de órganos también. Nosotros también usamos el CAM, que es una escala diagnóstica para delirium, donde ya sea si el paciente lo permite o al cuidador. Entonces, si tiene un comienzo agudo, un curso fluctuante, ha observado un cambio agudo en el estado mental del paciente, sí o no, alteración de la atención, si se distrae con facilidad o si tiene dificultad para seguir una conversación, si tiene pensamiento desorganizado, si el paciente de repente está viendo como a la esquina y parece que está viendo luces, o pacientes que parecen que están agarrando mariposas, alteración del nivel de conciencia, y obviamente pues para esto son necesarios los 2 primeros criterios, por lo menos uno de los 2 últimos. En la prevalencia de síntomas, recientemente algunos investigadores han actuado que esto es un valor predictivo de la escala de esas, específicamente cuando se tiene mayor severidad y número de los síntomas. Un incremento al número de visitas a urgencias en los siguientes 7 días y una corta sobrevida. Y diversos estudios han relacionado un deterioro significativo de los 9 síntomas durante las 4 semanas. De los síntomas principales que nosotros vemos en consulta, nosotros al paciente, que ahorita vamos a ver esa escala, pero le preguntamos del 0 al 10, usted dígame cuánto tiene estos síntomas. Y la mayoría de los síntomas se basaron en esta escala. Entonces, el primero es dolor, disnea, fatiga o falta de energía, anorexia, náusea y vómito, constipación, ansiedad, depresión o tristeza, resequedad de la boca y insomnio. Entonces, esto fue lo que hizo el doctor Bruera, que es la escala de Edmonton. Es un listado de 10 escalas numéricas que evalúan el promedio de intensidad de estos 10 síntomas, de 24 a 48 a una semana. Sí, se pide al paciente que seleccione el número que mejor indique, y nosotros específicamente sobre eso nos vamos a la consulta. Entonces, otros síntomas que también se pueden abarcar son estreñimiento, incontinencia, prurito, hemorragia, alucinaciones e hipo. Entonces, al paciente llega a consulta, entonces nosotros le preguntamos, ¿tiene dolor? Del 0 al 10, ¿qué tan fuerte es su dolor? ¿Qué aumenta el dolor? ¿Qué baja el dolor? Si disminuye el dolor con el medicamento, con la dosis que estamos dando. A lo mejor si tiene un dolor tipo irruptivo, que es a lo mejor por cáncer, entonces dejamos más rescates para ese tipo de dolor. Si se siente agotado, si se siente somnolento, con náuseas, pérdida del apetito, si tiene disnea, si se siente deprimido, si se siente ansioso, si se siente con insomnio, si se siente con resequedad de la boca. Y estos son todos los síntomas que nosotros valoramos en paliativos, porque muchas veces no sé por qué se relaciona como paliativos es igual a dolor y opioides, ¿no? Entonces, no, son muchas otras cosas más. El impacto social, pues obviamente incluye el soporte emocional, la calidad de vida, la ansiedad y el estrés psicosocial.
si disminuye las actividades, si tiene limitación para las oportunidades, si el paciente todavía se puede caminar, o sea, se puede parar solo a caminar, todo esto los vamos a ir valorando. Entonces, de repente uno se puede preguntar, ¿es mejor morir en casa? Y muchas veces se romantiza la idea de que, pues sí, mejor en casa, con tus fotos, con tu familia, y sí puede ser válido. Definir el lugar de muerte es una decisión importante en cuidados paliativos, pero no es nada más morir en casa y ya, es dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. No es lo mismo si tú le dices a alguien, si el paciente tiene disnea, y disnea severa, no es o sea, no es bonito morirse, sentir que te ahogas. Entonces, ahí no conviene morirse en casa. Si el paciente tiene riesgo de sangrado, de hemorragia masiva, tampoco conviene morirse en casa, porque, a ver, o sea, hasta para el familiar va a ser demasiado impacto que esté sacando sangre por todas partes, entonces va a ser muy desgastante. Entonces, a veces sí uno dice, no, pues sí, morir en casa, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, si me voy a morir dormidito, pues a lo mejor, pero si no, pues mejor en hospital, ¿no? Entonces, sí, de repente romantizamos mucho la idea porque pues si voy a estar en terapia con tubos, con sondas, puede ser, pues sí, claro que voy a preferir morir en casa, pero no necesariamente puede ser así, o sea, puedes morir en el hospital sin dolor, sin agitación, perfectamente con alguien que está entrenado y capacitado, que está a las 24 horas, que sí tienes el apoyo y que tenga criterios para que se pueda realizar. Entonces, las circunstancias a favor para morir en casa es que debe de haber un equipo multidisciplinario, que debe de haber una referencia temprana al servicio de cuidados paliativos, que tenga un cuidador con habilidades de afrontamiento, porque muchas veces pasa que nada más le cargan la mano como a un familiar. Entonces, ese familiar puede claudicar. Entonces, puede estar desgastado, puede estar ya que no puede más, ya ni siquiera come. Entonces, pues tampoco se trata de sobrecargar todo esto en un solo familiar. Que haya buena relación entre el equipo médico y la familia y que haya intimidad y cercanía en casa. ¿Qué factores no favorecen el poder morir en casa? Síntomas de difícil control, de los cuales la disnea y el dolor son de los más identificados, que exista las urgencias paliativas, que ahorita lo vamos a ver, que requieran de manejo inmediato, una evolución fluctuante de un paciente terminal, diferentes opiniones por parte de la familia, es decir, que unos digan sí, que otros digan no, que no se pongan de acuerdo. Entonces, si hay algo que sí tiene que ser, pues es que todos estén de acuerdo, que haya un consentimiento por parte de la familia. Calidad del cuidador donde interviene la edad, porque luego pues está como la nieta de 15 años que puede estar en la casa cuidando a la abuelita, ¿no? Pero pues no. El nivel de cognición que tenga el paciente, la ausencia de labores profesionales secundario en cambio de rol y atención de 24 horas durante los 7 días de la semana, que incluye ambulancia en caso de ser necesario. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las urgencias paliativas. En cuanto a esto, nosotros tenemos ciertas indicaciones para poder realizar una sedación paliativa. Obviamente, antes que nada, primero debe de haber ya un consentimiento previamente firmado de que no va a haber reanimación. Segundo, ya un consentimiento de por medio de que el paciente pues acepta la sedación paliativa, incluso firmado por los familiares. Y para las urgencias paliativas, las indicaciones serían una disnea refractaria. Recordemos que esto es algo que no es lo mismo una insuficiencia respiratoria a a la disnea, ¿no? Esto es algo meramente subjetivo y es la sensación de ahogamiento que refiere el paciente. Una hemorragia masiva con un compromiso vital de inmediato, un estatus epiléptico o cualquier síntoma refractario que tengamos, igual un delirium hiperactivo. Y también, bueno, aquí se discuten en muchos países sobre la claudicación familiar, pero bueno, siempre tenemos que respetar nosotros también la autonomía del paciente y aquí en México, pues no, esto está como muy discutible todavía. ¿Qué es para nosotros una sedación paliativa? Esto también está como muy estigmatizado porque todos creen que es muy diferente una eutanasia a una sedación paliativa. Aquí cuando un problema al que nosotros nos enfrentamos al hablar de cuidados paliativos, todos creen que ya es porque, bueno, ¿sabes qué? Hay que dejar morir al paciente y ya no se puede hacer nada. Es como, a veces nos toman como el bote, haciendo donde ya no caben más pacientes, pues ahí van para paliativos y no es así.
tenemos que diferenciar la parte de la eutanasia, que obviamente aquí en México todavía no está legislado, no está autorizado, y una sedación paliativa meramente es para las indicaciones que ya había mencionado. ¿Qué es esto? El uso de agentes farmacológicos para reducir la conciencia. Esto está reservado para síntomas refractarios, como lo habíamos mencionado, o para síntomas que están, o sea, esto es cuando ya no están respondiendo a tratamiento. Por ejemplo, una linfangitis carcinomatosa que está con una disnea progresiva, nosotros vamos aumentando lo que utilizamos, por ejemplo, para una disnea, pues es el uso de opioide. Tenemos nuestras dosis, la vamos escalando, tenemos derecho a rescates. Cuando vemos que estos ya no están respondiendo, entonces hay diferentes lineamientos de cómo iniciar una sedación, pero ahí es cuando nosotros tomamos la decisión de que ya es una disnea refractaria y pues también es una indicación ya de iniciar la sedación. También se considera solo en pacientes que han sido diagnosticados, pues como ya hemos mencionado, con una enfermedad progresiva y avanzada, y pacientes pues con una expectativa no mayor a 2 semanas de vida. ¿Qué obstáculos tenemos para la asistencia paliativa? Lo que les mencioné anteriormente. También tenemos un gran desconocimiento en el concepto de la asistencia paliativa, de sus beneficios y lo que se le puede ofrecer a los pacientes y a los sistemas de salud. Bueno, a mí me sorprendió que yo desde que entré en anestesiología, di una plática muy similar a esta, yo siendo residente de primer año, incluso fue, o sea, a un grupo médico y pregunté, hice una encuesta de quién estaba a favor de cuidados paliativos o si sabían qué eran, y la mayoría creían que ya era como la eutanasia, ¿no? O sea, y no estaban, o sea, de acuerdo, porque a veces también nosotros como médicos nos formamos como hasta llegar al encarnecimiento terapéutico y no sabemos separar como hasta dónde podemos llegar con nuestra limitación terapéutica y ya dejar, o sea, para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. También hay muchos obstáculos culturales y sociales, porque si esto a mí me sorprendió que en el ámbito médico también es todavía algo un poco desconocido, pues obviamente la gente cree que también tú le dices a un paciente, sabes que ya eres paliativo, pues para él es un shock muy fuerte porque ya es como que lo dejaste sin esperanza de algún otro tratamiento. Y de hecho en muchos artículos desde el 2016 se sugería que tú cuando te presentes no te presentes como el paliativista, sino como el médico de soporte, que le expliques que tú eres su red de apoyo y que lo que tú estás ahí es encargado de que en la evolución de su enfermedad, ante cualquier síntoma, tú vas a estar ahí para apoyarlo y para mejorar todos estos síntomas, que, o sea, tu objetivo ahí es formar parte de su red de apoyo. También lo que les decía, los errores de concepto sobre la asistencia paliativa, y también era lo que les mencionaba que decían en estos artículos. Sin embargo, pues aquí es importante que cuando te presentes con el paciente te puedes presentar como médico de soporte, pero sí nosotros ya como médicos especialistas tener separados, porque vemos dos rubros, medicina de soporte y medicina de cuidados paliativos. Y bueno, aquí en este artículo, que es Surgery and the Geriatric Patient, tiene un factor de impacto del 2.3 y un site score de 2.4. Es un tema importante porque sobre todo los pacientes geriátricos, a veces inclusive los que no tienen alguna enfermedad oncológica y demás, muchas veces olvidamos la parte de su autonomía y pues aquí vamos a mencionar algunos puntos importantes. En cuanto a introducción, pues históricamente en edad avanzada la cirugía a veces estaba contraindicada. Actualmente los avances médicos pues ya posibilitan la cirugía en la edad geriátrica, y también ya mencionan que los geriátricos hay que priorizar su calidad de vida o independencia antes de prolongar su vida, que es lo que también nosotros tenemos mucho que ver con los geriátricos, porque los geriatras pues están acostumbrados a ver pacientes de edad avanzada, pero que igual y no tienen una enfermedad, pueden durar todavía muchos años más, y nosotros vemos pacientes geriátricos, pero ya con una limitante o una expectativa de vida pues un poquito menor. En cuanto a esto, pues como introducción también, la mayoría de los pacientes por este estigma tienen un deseo de morir en casa, en control para tomar decisiones sobre su salud, pero la mayoría está muriendo en hospitales o en asilos, y un tercio de estos pacientes mueren en la terapia intensiva debido a que no se refieren de una manera oportuna. En cuanto a cuidados paliativos, pues es esto, nosotros nos vamos a enfocar en dar cuidados para mejoría de síntomas, pero tenemos que abarcar, como mencionaba la doctora Rocío, manejar la parte psicológica, emocional y espiritual del paciente para tratar y mejorar todos los síntomas al final de la vida. En cuanto a cuidados básicos, estos son los que se les dan a los cuidadores que están alrededor del paciente, a los familiares,
sacerdotes o demás que conviven con él día a día, y los especializados pues ya van a hacer las intervenciones médicas que nosotros podamos hacer como especialistas. Cuidados al final de la vida es esto, o sea, el conjunto de situaciones y atenciones que le vamos a dar al paciente. En cuanto al hospicio, pues son clínicas encargadas de, o sea, por un equipo multidisciplinario para atender las necesidades de los pacientes y pues que tengan una mejor calidad de vida. Y las metas de cuidado, pues es esto, optimizar los últimos días que le queden a los pacientes. Los cuidados paliativos se van a enfocar en mejorar dolor, otros síntomas, buscamos aumentar su calidad de vida, en ocasiones pueden mejorar la supervivencia. Esto es controversial porque nuestro objetivo no es ni alargar ni acortar el tiempo de vida, sin embargo en algunos artículos lo mencionan así, y también limitar las muertes intrahospitalarias de forma que no sea como vigilada o algo que nosotros estemos como ya previamente hayamos sido enterados del caso para que tenga una muerte, o sea, mucho mejor a que esté sin cuidados paliativos. Y esto también va a reducir los costos y reducir los días de estancia. ¿Por qué? Porque aquí cuando tú ya decides que un paciente es paliativo y que ya no hay una opción terapéutica, pues como decía la doctora, empiezas a reducir medidas terapéuticas que ya no van a funcionar y esto te va a reducir costos y ya das un enfoque para mejorar su calidad de vida. Las consultas en quirúrgicos es menos común en padecimientos crónicos. Se recomienda realizar una evaluación en cuidados paliativos y no todos llevarán interconsulta con paliativos, pero va a haber ciertos disparadores que es lo que ya conlleva un médico a interconsultarnos. En cuanto a la parte social o espiritual, nosotros tenemos que enfocar también estas preguntas hacia nuestros pacientes. Les tenemos que preguntar si hay alguna preocupación social o espiritual que afecte su vida. Tenemos que entender. Nosotros tenemos que ser los responsables de que el paciente entienda su enfermedad, su pronóstico y tratamiento. De hecho, la primera pregunta que casi siempre le hacemos en paliativos es si está como ya muy consciente de su enfermedad y qué es lo que espera de nosotros. Y ya después nosotros también le damos una breve explicación sobre lo que hacemos. El paciente y su familia también debe estar enterada, obviamente. Identificar las metas de cuidados centrados en el paciente, cuáles son, si coincide el tratamiento con las metas del paciente y si ha completado todo lo de la voluntad anticipada que ya les había comentado previamente. Y en cuanto a cuidados posegreso, ¿cuáles son las consideraciones claves para una transición segura y sostenible? Como les decía la doctora Rocío, muchas veces los pacientes que sabemos que van a evolucionar de forma muy abrupta o con una hemorragia masiva, a pesar de que el paciente, o sea, su deseo sea morir en casa, nosotros tenemos que concientizarlo de que obviamente en un hospital va a estar mucho mejor cuidado, con más atenciones y va a estar ahí todo el equipo para que tenga una mejor, o sea, muerte, a que esté en su casa, porque esto también eleva muchos costos y muchas veces no es posible. De hecho, aquí en México no hay como una asociación, o sea, que vaya como, hay una que se llama SECPAM, pero no hay muchas en realidad que se dediquen a dar cuidados paliativos en casa y realmente es algo muy complejo, ya que si ustedes lo ven, o sea, tenemos muchos pacientes con muchas bombas, con muchos medicamentos y demás, pues para tener un mejor control de síntomas y entonces a veces, ya que le explicas al paciente, se da cuenta que es mucho mejor estar en un hospital siendo atendido por todo el equipo. En cuanto a criterios de referencia, pues la pregunta sorpresa sería, ¿te sorprende que este paciente vaya a durar más de 6 meses? Que tenga admisiones frecuentes a la terapia intensiva, alguna admisión por un síntoma físico o psicológico complejo, que tenga algún requerimiento complejo de cuidados, que tenga una baja función o intolerancia para alimentarse, o que tenga una estancia en la UTI mayor o igual a 7 días. En cuanto a criterios de referencia, también a veces es por solicitud de la familia, esto hay que valorarlo, desacuerdo de la familia con el equipo, la voluntad anticipada o entre ellos más de 4 días, que tenga un Glasgow menor a 3 y que esto ya sea declarado por el médico tratante, que ya no hay ninguna línea de tratamiento para él, o que la muerte se espera que sea en la terapia intensiva y que su diagnóstico pues sea menor a 6 meses, como lo hemos venido mencionando. En cuanto a criterios de referencia, también está lo de la carcinomatosis, que igual les había ya mencionado, o una malignidad no resecable, presencia de voluntad anticipada que autoriza el retiro de soporte vital. Aquí, por ejemplo, con el manejo de antibióticos, pues en esta parte en cuidados paliativos nosotros sugerimos ya retirarlos, pero obviamente se puede mantener una dosis nada más para manejo de síntomas, es decir, que no estén presentando fiebre y demás, pero esto ya también se habla con el equipo. O sea, aquí nuestra labor también es estar en estrecha comunicación con el médico tratante para saber las medidas que vamos a ir tomando.
Y pues que como decía la doctora, que tengo una falla orgánica multisistémica. No solamente vemos pacientes oncológicos y eso a veces se olvida, también aquí entra en el rubro los pacientes con falla orgánica múltiple o con insuficiencias de diferentes tipos de órganos. Y aquí les voy a presentar un caso. Tenemos un masculino de 70 años con diabetes, EPOC y una enfermedad coronaria. El paciente vive solo y no ha visitado al médico en 5 años desde la muerte de su esposa. Él tiene una disnea de esfuerzo, tiene un tabaquismo crónico y al ser ingresado al hospital por dificultad respiratoria, detectan que tiene un aneurisma aórtico abdominal de 6 centímetros y aquí la pregunta es si reúne criterios para una reparación quirúrgica. ¿Aquí qué se hace? En la plática preoperatoria mencionan que pues obviamente es una cirugía de alto riesgo, va a tener complicaciones serias, complicaciones inaceptables y un soporte vital prolongado. Aquí tenemos que tomar en cuenta la carga, el resultado y la probabilidad del tratamiento en este paciente. En cuanto a las decisiones compartidas, siempre hay que preguntarse, ¿debería de realizarme la cirugía? ¿Qué voy a esperar si todo sale bien? ¿Y qué esperaría si algo sale mal? En el mejor escenario, si se realiza la cirugía, pues el paciente va a ingresar a la terapia intensiva con una estancia entre 2 a 3 semanas, seguido de una rehabilitación, y es posible, pero no es lo más seguro, que regrese a casa. En el mejor escenario, pues va a tener una admisión a cuidados paliativos donde se le mantendrá pues cómodo y con medicación para el dolor y vivirá pues lo suficiente como para terminar sus trámites y ver a sus familiares. En cuanto a la cirugía, el escenario más probable, pues lo mismo, estar en UCI por 2 o 3 semanas, va a estar intubado, potencialmente permanente, va a ser de alto riesgo de infecciones como neumonía o falla orgánica múltiple o falla renal que requiera diálisis, una estancia hospitalaria larga antes de pasar a un asilo y pues no puede regresar a casa. Y si se va por la parte de cuidados paliativos, el escenario más probable, pues una admisión a alguna clínica o algún hospicio donde va a recibir control del dolor y estos medicamentos pues van a reducir su relación con el medio. En cuanto a la cirugía, un peor escenario pues sería que se realizara la cirugía, pero se va a mantener intubado con complicaciones con neumonía, un infarto, EBC, la nutrición se va a realizar a través de una sonda nasoyeyunal y tal vez también se van a requerir otros procedimientos invasivos posteriormente y va a morir en la UCI después de varias semanas. En cuidados paliativos, el peor escenario aquí sería la admisión al hospital, donde va a recibir medicación del dolor, pero en el cual va a morir antes de ver a sus familiares. O sea, cada vez vamos presentando peores escenarios en cuanto a cirugía o cuidados paliativos. Y aquí, pues nos preguntamos, el paciente, siempre son decisiones que se toman en conjunto. Nosotros hablamos con los cirujanos, con los geriatras, si en realidad vale la pena prolongar algo, en cuanto al paciente y su calidad de vida. Si es un paciente que ya no tiene red de apoyo y se va a quedar en el hospital, como mencionaban aquí, él ya no tenía nadie más con quien estar, y aquí nosotros podríamos intervenir desde una manera más temprana para reducir su sintomatología y pues el tiempo que le quede, que probablemente va a ser igual al que si se hace o no la cirugía, nosotros también pues mejorarle su calidad de vida. En cuanto a la cirugía paliativa, van a ser procedimientos en una enfermedad incurable, pero van a disminuir los síntomas, van a minimizar el estrés en el paciente y estos van a mejorar la calidad de vida. Esto es cualquier procedimiento que resuelva algún síntoma paliativo y muchos procedimientos de prolongación de vida se originan como paliativos. Esto puede ser una gastrostomía, por ejemplo, de descarga, cuando los pacientes ya están empezando con una obstrucción maligna y demás. Y en cuanto a conclusiones, pues también tenemos que recordar que pacientes quirúrgicos también van a tener cuidados paliativos y también hay bajas tasas de referencia en estos pacientes. Los pacientes geriátricos quirúrgicos no van a tener la capacidad de decisión al final de su vida, por eso es importante también estar en contacto con la red de apoyo que le queden. Y los procedimientos quirúrgicos paliativos deben ser considerados en ciertas enfermedades incurables, incluso en pacientes con órdenes de no reanimación.